en tanto organismo vivo. Ahora, el valor no reside en que los dos sean organismos vivos, es decir, respecto del mosquito no se predican deberes o prohibiciones morales o preceptuales, porque no se ve en él un sujeto donde recae aquel postulado de no tomar la vida de otro. Sin embargo, también es un organismo vivo. Es decir, el valor no reside en que esos organismos estén vivos, sino debido a que uno es humano y el otro no. Luego, aun cuando sean dos organismos vivos, aquellas prohibiciones y deberes morales, aquel postulado de no asesinarás, solo recae en el humano. A partir de este análisis objetivo, la seria pregunta que lógicamente surge es a partir de qué momento a ese organismo vivo, que nadie duda que el cigoto es un organismo vivo, le atribuimos el predicado de ser humano por el cual reconocemos el postulado de no tomar su vida. Y la conclusión en este sentido es firme e irrefutable. Dado que si bien es verdad que no es posible reconocer en un cigoto un hombre, ni siquiera se lo puede observar sin la asistencia de un microscopio, no obstante sí se sabe que es el comienzo de una criatura llamada hombre, y que si no se la fuerza desde fuera, necesariamente, e insisto en este adverbio, necesariamente se realizará en lo que se reconoce como hombre sin poder devenir en ningún otro ser diferente. Es por ello que el cigoto no solo es un organismo vivo humano, sino un ser humano vivo no en potencia, sino actual, un Adán, y aun cuando no tenga la imagen fenotípica de lo que se reconoce como hombre, lo tendrá necesariamente a menos que lo destruyamos desde fuera, dado que es sabiente de todos los factores los cuales desarrollándose no pueden devenir en otra cosa que en lo que se reconoce como hombre. En otras palabras, el judaísmo sin definir la vida, la reconoce y muestra a partir de lo descriptivo, desde el momento de la fecundación. Eso concebido es un ser humano vivo desde su propio genotipo, quien saldrá del útero a los 9 meses y morirá en su ancianidad. Por ello, desde la concepción como punto de comienzo y hasta la ancianidad y muerte como punto final, hay un proceso continuo de vida humana donde no existe un punto de inflexión objetiva y racional en la categoría de ser humano. Luego, todos los puntos de inflexión mencionados hace unos minutos, a partir de los cuales se pretende establecer el comienzo de la vida humana, son fenotípicos, pero no genotípicos. Cambios fenotípicos que también siguen manifestándose en el desarrollo del ser humano recién nacido, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, en la ancianidad, y no por ello dudamos que estos, o de todos estos estadios del ser humano, no por ello dudamos de estos que algunos sean o no sean seres humanos, vivos, y mucho menos autorizándonos a matar a ninguno de ellos en base a dichos cambios fenotípicos. En otras palabras, la elección es simple. Aceptamos el postulado de la prohibición de no tomar una vida humana que comienza certeramente desde el cigoto, dado que este es el sabido primigenio estado del organismo humano vivo, a partir del cual de no forzarlo desde fuera devendrá naturalmente en lo que reconocemos con la forma de hombre, es decir, o aceptamos el postulado de no asesinar, que es anterior a toda reflexión intelectual, o decidimos arbitrariamente desde cuándo le atribuimos a esa criatura el predicado de humano, anterior a lo cual no recaería dicho postulado. Pero de elegir por esta última opción, debemos saber certeramente que matar a un ser humano basado en ellas no tiene ningún fundamento racional, ni científico, ni moral humanístico, y consecuentemente resulta tan arbitrario como antojadizo. Similarmente resulta absolutamente infundada la ley en algunos países, que se llama ley de plazos, permitiendo el aborto arbitrario hasta las primeras 12, 21, 24 o 28 semanas postconcepción, dado que en este sentido, como ser humano vivo, nada cambia entre la 10ª semana y la 12ª, o esta y la siguiente, y similarmente con todos los otros casos. Con esto el argumento para el aborto arbitrario, debido al derecho de una persona a determinar sobre su propio cuerpo, otro de los argumentos más populares, y decidir por ende sobre su propio embarazo, acorde a lo que ya brevemente hemos expuesto, esta formulación no conforma ni siquiera una pregunta apropiada, sino una manipulación intencional y un ocultamiento de la realidad, tal como el lema aborto libre, dado que no se trata de cuerpos distintos, refiriéndose al cuerpo de la mujer y al del feto, sino de vidas distintas.
Y por ello el judaísmo, como ya vimos, no adscribe a ninguna de ambas premisas sobre si el feto es o no parte de los órganos de su madre como criterio resolutor absoluto, dado que no se trata de dos meros cuerpos diferentes, sino de dos vidas humanas distintas. Nuevamente resulta falaz presentar al aborto como una cuestión interna del sujeto para consigo mismo, una decisión personal dentro del ámbito íntimo particular, cuando realmente se trata de una cuestión que concierne a dos vidas distintas, una cuestión entre el sujeto y su prójimo, dado que estamos hablando de cercenar o eliminar una vida humana de hecho distinta de la de su portadora, y por ello ese aborto no es la interrupción voluntaria del embarazo, otra de los lemas falaces que se utilizan, sino que es básicamente una intencional matanza de un ser humano dentro de otro. Desde lo objetivo, la verdadera y sincera pregunta por quienes quieren defender el aborto arbitrario es si la persona posee el permiso de cercenar la vida de otro porque su existencia es perjudicial a sus intereses. Esta es la verdadera pregunta. Y aquí uno de los argumentos esgrimidos frecuentemente es el permiso de abortar por no ser el feto un individuo independiente, como dijo la senadora, con autonomía, lo cual es tan incongruente como el mencionado criterio de la organogénesis, dado que si bien aquel ser humano vive dentro del útero de su madre, totalmente dependiente de ella como si fuera parte de su cuerpo, un recién nacido y durante varios meses también depende total e íntegramente de su madre sin poder sobrevivir por sus propios medios más de lo que puede el feto. En este sentido biológico, nada cambia entre el ser humano durante los pocos centímetros en los que pasa de estar en el útero materno a la exterioridad del mundo. De hecho, todo quien realmente siga este criterio permisivo tendrá también que legalizar, como lo era en la antigua Esparta y en la antigua Roma, el infanticidio. Otro de los argumentos que se predica para la mencionada permisión del aborto arbitrario es el hecho de no ser ese ser humano viviente en el útero de su madre, habiente de conciencia de su propia existencia, diferenciándose de otras entidades humanas y no humanas como entidad separada física y psicológicamente de su entorno. Ahora, esta carencia, sin embargo, también puede predicarse del recién nacido y hasta durante los primeros meses de edad, resultando en las mismas consecuencias que el caso anterior. Luego, bajo este criterio, deberíamos permitir también el infanticidio. Y el argumento último para la legalización del aborto arbitrario es debido a las mujeres que mueren por abortos clandestinos y su falta de condiciones sanitarias y profesionales. Y esto resulta desde lo objetivo no solo absurdo, sino también falto de seriedad de lo que está pasando, dado que con el mismo criterio propondríamos la solución de la desnutrición infantil legalizando la matanza de los niños desnutridos, en lugar de peticionar, demandar y gestionar de forma urgente y eficaz serias políticas de Estado respecto de los problemas sociales, educativos, económicos y sanitarios. En respuesta a la cuarta y última base de la disyuntiva planteada por la cuestión sobre el aborto, aquella sobre el derecho a la vida, es posible afirmar que el concepto de derecho posee un significado, un sentido y una vigencia solo en un entorno jurídico donde las leyes atribuyen aquellos derechos al humano, estableciéndole también sus deberes y prohibiciones, siendo todos ellos susceptibles de ser basados racionalmente, limitando su alcance y su vigencia. No obstante, la propia existencia del humano como criatura biológica no es un producto con base institucional, sino algo dado naturalmente, viviendo con precedencia a su voluntad y por ende indiferente desde lo axiológico. Por eso, cuando se predica el derecho a la vida de este humano, al igual que respecto de otro elemento de la propia naturaleza, cuya realidad es algo dado y no un producto institucional, carecería en sentido riguroso de significado, incurriendo en lo conocido por los lógicos como error de categoría, es decir, el error cometido cuando se usan conceptos pertenecientes a un plano de la realidad, traspasándolos a otro, en el cual no tiene significado ni validez. Es más, yo estoy hablando de que ya ni siquiera es un derecho a la vida, es algo que trasciende lo que es un derecho a la vida. Ejemplificando esto para su mejor entendimiento, el derecho a un artículo como propiedad es establecido acorde a un sistema jurídico, comprándolo de forma legal, recibiéndolo como regalo, por herencia, pero si dicho artículo no fuese reconocido ser de mi propiedad o de otro y por dicho motivo protegido o resguardado por ley, podría disponer de aquella voluntad sin que nadie se perturbe o altere por ello. Es decir, siendo propietario, yo tengo autorización jurídica sobre este derecho
Y ante la duda, hay una autoridad institucional aceptada y reconocida por mí y por otros que entiende respecto de esta ley vigente, y antes de comenzar cualquier discusión, está claro quién y qué establece este derecho y todos los factores en que este derecho se basa, ninguno de los cuales tiene relación con lo dado naturalmente. Y así acontece con lo vivo o con lo animado, y por ello, por ejemplo, respecto de un árbol o un perro, siendo también organismos vivos y cuando no tengan dueño, puedo podar o cortar el primero, si en ello encuentro un beneficio, o bien matar al segundo, si me perturba, me molesta o amenaza mi vida. Similarmente, debería concluirse respecto del humano, quien como el árbol o el perro es producto de la misma realidad natural y no institucional, es decir, no posee una base racional para un derecho a la vida. Ahora, la correcta pregunta sería, ¿por qué la prohibición de conducirse respecto de otro hombre no recae también con respecto a un objeto inanimado o a otros organismos vivos tales como vegetales o animales? La respuesta trasciende a lo que es el marco jurídico. La respuesta es que tampoco hay una base racional para dicha prohibición, sino que nuevamente es un postulado aceptado por todos nosotros, siendo la misma aceptación de dicho postulado aquello que rige su validez y vigencia. Consecuentemente, ante la pregunta respecto de por qué está prohibido asesinar a otro ser humano, quitarle la vida de forma premeditada en pos de obtener utilidades, beneficios, riquezas, placeres o satisfacciones de todo tipo con o sin alevosía, ante dicha pregunta ese postulado expira, invalidando dicha prohibición, debido a que ésta no es susceptible de argumentar racionalmente. Y cuando el judaísmo en su marco jurídico no hace de todas las categorías mencionadas resolutores absolutos, sino que recurre al postulado de no asesinar, y más aún, el correspondiente al Levítico, donde literalmente dice no depondrás contra la vida de tu prójimo, sin especificar desde qué etapa fenoménica rige el postulado como único criterio válido e irreductible más allá de toda ulterior categoría intelectual, moral o científica, muestra que el postulado es un principio axiológico irreductible, donde la esencia de los conceptos del bien y del mal, el deber y la prohibición, no son el resultado de una necesidad concluida desde la realidad, desde la lógica, ni son susceptibles de racionalizarse, sino que deviene de la propia voluntad de cumplir el mencionado postulado. Y esto es porque respecto de lo biológico, de lo biológico, de lo racional, de lo necesario, no hay ni bien ni mal, sino solo lo verdadero y lo falso, y por ende nada es justo en sí por la sola razón, sino por el hecho de ser aceptado, siendo esta aceptación el fundamento de su autoridad. Y aquí es donde toma lugar el postulado de no asesinarás como principio axiológico irreductible. En otras palabras, el postulado de no asesinarás, que rige desde la propia concepción del cigoto, trasciende lo que es un derecho jurídico del humano a vivir, debido a que aquel no puede basarse en un principio racional y por ende tampoco es susceptible de fijarle o discutir límites o restricciones para su vigencia o para su validez, tal como si lo hacemos con las prohibiciones viales, por ejemplo. Un auto que pueda viajar en horarios diurnos a una velocidad máxima de X kilómetros por hora, porque de otra forma y según la actividad vial pondrá en peligro la vida de su conductor o de sus acompañantes, pero que esta ley tiene una base racional, justamente debido a que justamente pone en peligro en función de la actividad vial a otros y al mismo conductor. Bueno, por ende, en horarios nocturnos, esta ley podrá decir que el conductor podría, por ejemplo, aumentar esa velocidad. Es decir, puede ser racionalizado, porque el derecho vial en ese sentido tiene una base racional. Pero ante la pregunta ¿por qué me está prohibido asesinar?, no hay otra respuesta que la aceptación del postulado y por ende la falta de permiso y autorización absoluta para ello, más allá de toda consideración respecto de dicha vida. Y esto es debido a que el postulado no es susceptible de racionalización. Y este postulado habla de la vida humana más allá de toda categoría jurídica, psicológica o filosófica que se otorga a diversas etapas fenoménicas de dicha vida humana, o a la forma en que se manifiesta o considere socialmente en cuanto a su capacidad de adquirir derechos, contraer obligaciones, de si es o no persona, de desempeñar roles, de su capacidad de interactuar o manifestar un carácter singular, o si tiene conciencia o identidad propia,
etcétera, etcétera. Todo lo cual es irrelevante, dado que este postulado rige desde la misma concepción por ser irrefutablemente un ser humano vivo. Es más, un ejemplo muy ilustrativo que es